Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de mitos e historia crónicas épicas. Hoy os voy a contar algo que os va a volar la cabeza. ¿Sabéis esa sensación de que los romanos están súper lejos en el tiempo, con sus togas, sus sandalias y sus gladiadores? Pues déjame decirte una cosa, estás equivocadísimo. Los romanos no están en el pasado, están en tu presente, están en tu casa. Están literalmente en cada rincón de tu vida y ni te habías dado cuenta. Hoy vamos a descubrir cómo el Imperio Romano sigue mandando en tu día a día, desde que te levantas hasta que te acuestas. Y si después de este vídeo no te suscribes a Mitos e Historia Crónicas Épicas, es que no te has enterado de nada. Así que dale al botón rojo que es gratis y me haces un favorazo. Antes de seguir, déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. ¿España? ¿México? ¿Argentina? ¿Colombia? Me encanta saber de dónde sois, y créeme que después de este vídeo vas a ver tu ciudad con otros ojos. Porque sí, Roma está ahí también. Vamos allá. Empecemos por la mañana. Te levantas, miras el calendario en tu móvil y ves que es martes 11 de noviembre. ¿Sabes qué tienen en común todas esas palabras? Roma. El calendario que usas, con sus 12 meses, es una versión mejorada del calendario juliano que creó Julio César. Julio y agosto llevan los nombres de Julio César y Augusto. Enero viene de Jano, el dios romano de las puertas y los comienzos. Marzo de Marte, el dios de la guerra. Incluso los días de la semana tienen raíces romanas mezcladas con dioses germánicos, pero el concepto de la semana de 7 días y la organización del tiempo tal como la conoces es herencia directa de Roma. Cada vez que miras la fecha, estás usando un invento romano. Te vas a trabajar y coges la carretera. ¿Sabías que muchas de las autopistas y carreteras de Europa siguen el trazado exacto de las calzadas romanas? Las vías romanas conectaban todo el imperio desde Britania hasta Mesopotamia, y eran tan bien construidas que 2000 años después seguimos usándolas. La famosa Vía Augusta en España, por ejemplo, es la base de muchas carreteras actuales. Los romanos inventaron el concepto de red de transporte interconectada. Sin ellos, Google Maps no tendría tanto trabajo. Cada vez que conduces por una autopista recta como una flecha, agradéceselo a un ingeniero romano que hace 20 siglos decidió que ir en línea recta era más eficiente. Llegas a la oficina y tienes que firmar un contrato. Aquí es donde la cosa se pone seria. Ese contrato que firmas, con sus cláusulas, sus obligaciones y sus derechos, está basado en el derecho romano. El Código Civil que rige en España, Francia, Italia, Portugal y la mayoría de países de América Latina es heredero directo del derecho romano. Los conceptos de propiedad privada, herencia, matrimonio civil, obligaciones contractuales, todo eso viene de Roma. Cuando firmas un préstamo hipotecario, estás usando un sistema legal inventado por los romanos hace más de 2000 años. Cuando te divorcias, cuando heredas, cuando compras una casa, todo está regulado por leyes que tienen su origen en el Corpus Iuris Civilis de Justiniano. Roma decidió cómo funcionan tus derechos y obligaciones legales. Pero sigamos. Llegas a casa y abres el grifo para beber agua. ¿De dónde crees que viene el sistema de distribución de agua potable en las ciudades? Exacto, de los acueductos romanos. Ciudades como Segovia todavía tienen acueductos romanos en pie y funcionando. El concepto de llevar agua limpia desde las montañas hasta las ciudades, de distribuirla por tuberías, de crear fuentes públicas, todo eso es romano. Tu red de agua corriente es una versión moderna de la ingeniería hidráulica romana. Cada vez que te duchas, piensa en Marco Agripa y sus proyectos de acueductos. Y ni hablemos del idioma. Si estás viendo este vídeo en español, estás hablando latín evolucionado. El español es una lengua romance, es decir, viene directamente del latín vulgar que hablaban los soldados y colonos romanos. Palabras como casa, vino, mesa, libro, escuela, puerta, son latín puro. Incluso cuando usas términos técnicos, científicos o legales, estás hablando en latín. Curriculum vitae, per se, grosso modo, motu proprio, in situ.
Los médicos, abogados y científicos siguen usando latín porque los romanos organizaron el conocimiento de tal forma que su lengua se convirtió en el estándar internacional del saber. Hablas romano todos los días y ni te das cuenta. Y esto solo es el principio. En los próximos capítulos vamos a desglosar cada uno de estos elementos con todo lujo de detalles. Vamos a ver cómo funcionaba el derecho romano y por qué tu código civil es básicamente una copia. Vamos a descubrir cómo el latín se transformó en todas las lenguas romances y por qué medio mundo habla en variantes del latín. Vamos a explorar cómo el sistema político romano, con su senado y sus magistraturas, inspiró las democracias modernas. Vamos a flipar con la ingeniería romana y sus obras que todavía funcionan. Vamos a entender cómo Julio César cambió tu calendario para siempre, y vamos a ver cómo la arquitectura romana define todavía el aspecto de los edificios importantes del mundo. Así que ya sabes, los romanos no están muertos, están vivos en tu vida diaria, están en tu idioma, en tus leyes, en tus calles, en tu calendario, en tu sistema de agua. Roma nunca cayó del todo. Simplemente evolucionó y se integró en la civilización occidental de tal forma que ya no podemos distinguir dónde termina Roma y dónde empieza la modernidad. Prepárate para un viaje alucinante por el legado romano. Te prometo que después de esta serie vas a ver el mundo con otros ojos. Vamos a ello. Hay algo en lo que los romanos eran auténticos genios: poner orden en el caos. Mientras otros imperios dependían de la fuerza bruta o de la voluntad divina, los romanos se sacaron de la manga una cosa revolucionaria para su época: el derecho. Y no cualquier derecho, sino un sistema legal tan bien pensado que, 2 milenios después, sigue sirviendo de base para gran parte de las leyes que regulan tu vida. Sí, amigo, si alguna vez has firmado un contrato, te has casado, te has divorciado o te han multado, has sido víctima, beneficiario del derecho romano. En Roma la ley no era solo una lista de mandamientos, era una auténtica maquinaria política, social y económica. Se dividía en varias ramas: el derecho civil, el derecho público, el derecho penal y el derecho de gentes. Y sí, todo eso suena muy técnico, pero tranquilos, que lo vamos a traducir al idioma de la calle. El derecho civil regulaba tus movidas personales: propiedad, herencias, familia, contratos. El público era el que mandaba sobre magistrados, elecciones y ese circo que llamaban Senado. El penal, como puedes imaginar, se encargaba de los castigos y el derecho de gentes trataba las relaciones con extranjeros. Básicamente, una guía de cómo no enfadar a los bárbaros vecinos. Antes de que te aburras, deja que te cuente algo muy jugoso. El derecho romano no nació de la nada. Viene de las famosas 12 tablas, ese primer intento de poner las leyes por escrito para que los poderosos no hicieran lo que les diera la gana. Antes de eso, las leyes eran como las normas de un grupo de colegas en un bar. Dependía de quién gritara más fuerte. Pero en el siglo V a.C., un grupo de magistrados decidió que ya estaba bien. Crearon las 12 tablas, grabadas en bronce y expuestas en el foro, para que todo ciudadano pudiera ver qué estaba permitido y qué no. Era la primera vez que se establecía que la ley debía ser conocida por todos. Y eso, amigos, fue una auténtica revolución. Imagínate la escena: un romano del siglo IV a.C. diciendo: «Oye, yo tengo derechos», y el otro respondiendo: «Pues sí, están ahí en la plaza, échales un ojo». Fue el nacimiento de la idea de igualdad ante la ley, que luego inspiraría a todos los sistemas jurídicos occidentales. Claro, no pensemos que la igualdad era perfecta. Si eras mujer, esclavo o plebeyo, mucho derecho no tenías. Pero oye, por algo se empieza. Poco a poco el sistema se fue refinando y adaptando, y cada nuevo emperador metía su pequeña reforma. Era como una actualización de software legal cada cierto tiempo. Versión Justiniano 4.0 incluye nuevos delitos y mejoras en el rendimiento republicano.
Y hablando de Justiniano, ese señor emperador del Imperio Romano de Oriente merece una mención aparte. En el siglo VI después de Cristo, este tipo decidió que ya era un caos tanto parche legal y dijo: «Basta, lo vamos a organizar todo bien». Mandó a sus juristas recopilar y reorganizar todas las leyes existentes desde la época de la República hasta su propio reinado, y lo llamó el Corpus Iuris Civilis. Esa obra titánica, que consiguió poner orden en siglos de legislación, es literalmente el antepasado de los códigos civiles modernos. Si alguna vez oyes hablar del Código Civil francés o español, recuerda que son descendientes directos de aquel mastodonte jurídico romano. Justiniano fue básicamente el Mark Zuckerberg del derecho. Lo centralizó todo y creó una red legal universal. Vamos a ponerlo en términos modernos. Hoy tienes abogados, jueces, contratos, penas y convenios colectivos. Todo eso ya existía en Roma. Los abogados, llamados jurisconsulti, eran auténticas estrellas. No cobraban por sus servicios directamente, en teoría, pero se las apañaban bastante bien. Eran los influencers legales del momento, capaces de convencer a un juez o redactar leyes con una elegancia que hoy haría llorar a más de un notario. Los jueces eran ciudadanos elegidos temporalmente para mediar entre las partes, y los contratos, esos papeles que ahora firmas en pliegos interminables, se basaban en fórmulas verbales tan precisas que si decías una palabra mal, el acuerdo quedaba anulado. Pim pam trucu trucu. Te equivocas con una palabra y pierdes tu terreno en la campiña romana. Hasta el matrimonio era un asunto legal que los romanos regulaban con precisión quirúrgica. Había diferentes tipos, según el estatus social y los intereses económicos. Casarse no era tanto por amor, sino por patrimonio, por alianzas o por política. Igualito que en algunas familias de hoy. Y si las cosas salían mal, también había procedimientos para el divorcio. Lo mejor de todo es que las mujeres romanas, en comparación con otras culturas antiguas, tenían bastantes derechos. Podían divorciarse, heredar bienes y, en ciertos casos, administrar propiedades. Cuidado, no eran feministas del siglo XXI, pero para su época estaban rompiendo moldes. Y atención a esto, la presunción de inocencia, esa idea de que eres inocente hasta que se pruebe lo contrario, también viene de Roma. En el derecho romano, el acusador debía presentar pruebas sólidas y testigos de peso, y si no las tenía, se le podía caer el caso. De hecho, los romanos valoraban muchísimo la retórica, el arte de hablar bien y convencer. Un juicio en Roma era casi un espectáculo teatral. El acusado se presentaba en público, el abogado hacía su show de oratoria y el público murmuraba: ¡qué emoción! Sí, Roma inventó los juicios con drama antes de que existieran las telenovelas. Ahora bien, no todo era justicia divina. La corrupción ya existía. ¿Cómo no? Había jueces que se dejaban sobornar, testigos comprados y políticos que manipulaban los procesos legales a su conveniencia. Roma era una sociedad compleja, y su sistema legal se vio afectado por el mismo veneno que afecta a cualquier sistema humano: el poder. Pero incluso con todos sus defectos, el derecho romano se mantuvo como el esqueleto de la civilización. Todas las reformas posteriores, desde Napoleón hasta los códigos civiles modernos, beben de su estructura y principios. Así que la próxima vez que firmes un contrato, que reclames una herencia, que te quejes por pagar impuestos, recuerda que esos conceptos fueron inventados por tipos en toga que discutían en foros llenos de mármol y palomas. Roma inventó la idea de que la ley está por encima del individuo, de que el orden jurídico crea la sociedad. Sin Roma, viviríamos en un caos de normas improvisadas. Con Roma tenemos estructura, control y un marco común. Y aunque a veces nos quejemos del papeleo, el espíritu romano sigue marcando el ritmo de nuestras vidas. En resumen, los romanos no solo conquistaron territorios, también conquistaron el tiempo. Su derecho cruzó siglos y océanos, adaptándose pero sin desaparecer. Cada vez que oyes a un abogado decir, según el artículo tanto del Código Civil, estás escuchando el eco de las 12 tablas resonando desde el foro.
romano cayó, solo cambió de toga por traje y corbata. ¿Sabías que hablas romano todos los días sin darte cuenta? Sí, literalmente. Cada vez que dices palabras como casa, madre, pan, vino o escuela, estás hablando latín, pero disfrazado de español moderno. Es como si Roma te hubiera poseído la lengua, y tú, tan tranquilo, sin sospechar nada. El poder del latín es tan brutal que, aunque el imperio desapareció hace siglos, su idioma sigue muy vivo. Se coló en las universidades, en la medicina, en la ciencia y, por supuesto, en tu forma de hablar. Pero vamos por partes, porque esto tiene tela. El latín no fue siempre el idioma del pueblo. Al principio era la lengua de un grupito de campesinos que vivían en la zona del Lacio, cerca de Roma. Cuando Roma empezó a crecer y expandirse, el latín se convirtió en el idioma oficial del imperio, y como todo buen conquistador, lo impusieron allá donde llegaban. Desde Hispania hasta Britania, desde el norte de África hasta las Galias, el latín se convertía en la lengua de la administración, del ejército y de la vida diaria. No importaba si eras celta, íbero o griego, si querías prosperar, tenías que hablar como un romano. Lo más curioso es que no todos hablaban el mismo tipo de latín. Estaba el latín clásico, el de los escritores y filósofos, ese que suena fino y elegante, y luego estaba el latín vulgar, el del pueblo llano, el que hablaban los soldados, comerciantes y campesinos. Ese latín más callejero es el que terminó evolucionando en las lenguas romances. Así que, querido espectador, tu español viene directamente del latín vulgar, del idioma que usaban los legionarios para pedir vino y contar batallitas. Vamos que heredamos el idioma de los soldados, no de los poetas. Y ojo, porque no solo se trata del español. El italiano, el francés, el portugués, el catalán y el rumano son también descendientes del latín. Por eso, cuando un español escucha a un italiano, más o menos se entiende la película. Son primos lejanos que todavía comparten muchos genes lingüísticos. Si juntaras a Julio César con un romano del siglo I a.C. y a un español actual, probablemente se entenderían más de lo que te imaginas. Quizás el español parecería un poco moderno, pero César diría algo así como: «Oye, este muchacho habla raro, pero le pillo la idea». El latín sobrevivió al derrumbe del Imperio Romano gracias a la Iglesia Católica. Cuando todo el sistema político se vino abajo, la religión se encargó de mantener vivo el idioma. Las misas, los textos sagrados, los documentos oficiales, todo se redactaba en latín. Era un idioma que unía al mundo medieval, un puente entre reinos que no compartían otra lengua común. Claro, luego llegaron los siglos de traducciones y rebeliones lingüísticas, pero el latín ya había dejado su huella. Los primeros científicos, médicos, juristas y filósofos del Renacimiento escribían en latín porque era la lengua del saber. Si querías sonar inteligente en la Edad Media, escribías en latín, punto. Y lo mejor es que todavía lo hacemos. Palabras como curriculum vitae, alter ego, in vitro, modus operandi o per se son expresiones latinas que seguimos usando en la vida moderna. Vamos, que los romanos inventaron hasta las frases que pones en tu perfil de LinkedIn. Y en la medicina ni hablemos. Los nombres de huesos, músculos y enfermedades son puro latín. Cuando el médico te dice que tienes una inflamación del tendón o una fractura del radio, lo que en realidad está haciendo es conjurar un hechizo romano. Vale, no tanto, pero sí es el mismo idioma que se hablaba hace 2000 años en los foros imperiales. Otro detalle alucinante es cómo el latín ordenó la estructura del pensamiento occidental. Los romanos eran directos, lógicos, casi obsesivos con las reglas gramaticales, y esa forma de pensar se filtró en los idiomas modernos. En el español, por ejemplo, las declinaciones desaparecieron, pero la sintaxis ordenada permaneció. Por eso nuestras frases suelen tener sujeto, verbo y complemento, como una buena legión romana en formación. Si hablas de forma organizada, lógica y clara, felicidades.
Estás usando la disciplina del latín sin saberlo. Pero claro, el día llegó en que el imperio cayó y cada región empezó a hacer su propia versión del latín. En Hispania, el latín se mezcló con lenguas íberas y celtas, en las Galias, con dialectos galos, y en Dacia, con influencias del griego y del eslavo. Por eso el resultado fue tan diverso, un mosaico de idiomas hermanos nacidos de la misma madre. Imagínate al latín como una madre todoterreno que tuvo muchos hijos rebeldes. El italiano es el hijo presumido, el francés el sofisticado, el portugués el melancólico, el rumano el exótico, y el español, bueno, el que más viaja de todos. Lo genial es que el español no solo conservó la base romana, sino que la llevó más lejos. Cuando los conquistadores españoles cruzaron el Atlántico, llevaron consigo un idioma que ya llevaba siglos de historia romana encima. Así, el latín se extendió al Nuevo Mundo bajo una nueva forma. Hoy, más de 500 millones de personas hablan lenguas derivadas del latín, lo que convierte a Roma en el imperio más exitoso de todos los tiempos. No militarmente, sino lingüísticamente. Ni Julio César podría haber imaginado semejante conquista. Y no se puede hablar del latín sin mencionar su influencia en la cultura pop. El idioma se coló en los lemas, los escudos, las monedas y hasta en Hogwarts. ¿Nunca te has fijado que los hechizos de Harry Potter son frases en latín? Expelliarmus, Lumos, Wingardium Leviosa eran expresiones latinas adaptadas para sonar mágicas. Es como si el latín se resistiera a morir, adoptando nuevas formas cada siglo. Roma no solo conquistó territorios, también conquistó el alma del idioma universal. Y por si fuera poco, el latín dejó su legado en los nombres. Carlos, Claudia, Marco, Lucía. Todos tienen raíces romanas. Los apellidos terminados en «ez», como Martínez o Hernández, significan «hijo de». Esa costumbre viene de los romanos, que usaban nombres familiares para indicar descendencia, como los Guli o los Corneli. Te apellides como te apellides, si tu idioma es romance, tu nombre suena romano, aunque nunca hayas pisado el Coliseo. Así que la próxima vez que hables, que uses una palabra elegante o que cites un término técnico, recuerda esto: estás invocando a Roma. Hablar español es hablar el eco de los legionarios, de los filósofos y de los comerciantes que construyeron un imperio con palabras. El latín no está muerto, solo se disfraza cada día de un idioma nuevo. Roma puede haber caído hace siglos, pero su lengua sigue viva en cada frase que dices. Así que sí, hablas romano, y lo haces de maravilla. Mira, antes de que existiera la palabra democracia tal como la usamos hoy, los romanos ya estaban jugando a la política con un nivel de caos que haría llorar a cualquier analista moderno. Lo suyo era un reality show de poder, alianzas, traiciones y discursos interminables en el Senado. Pero de aquel desmadre organizado salieron las bases del sistema político que hoy, creas o no, sigue regulando tu país. Porque los romanos inventaron algo que mezclaba lo mejor y lo peor del poder. Una república con aspiraciones democráticas y un toque de culebrón político. La República Romana nació después de que los romanos dijeran basta al último de sus reyes, Tarquinio el Soberbio. El nombre ya lo dice todo. Soberbio hasta en el título. Cansados de que un tipo mandara como si el resto fueran moscas, decidieron que nunca más habría un rey en Roma. Así que en el siglo VI a.C. crearon un sistema donde el poder se repartía entre varios magistrados, todos con límites de tiempo y responsabilidad. Era una mezcla de democracia, aristocracia y oligarquía, todo junto y batido. Vamos, el buffet político definitivo. En la cúspide de todo estaba el Senado, esa institución que hoy suena tan seria y solemne, pero que en realidad era un club de los abuelos más poderosos de Roma. Integrado mayoritariamente por patricios, las familias más antiguas y ricas, el Senado no daba leyes directamente, pero influía en absolutamente todo. Los senadores asesoraban, controlaban presupuestos, decidían sobre guerras y, ¿cómo no?, metían las narices en los asuntos públicos. Si el Senado decía algo,
Los demás obedecían, aunque teóricamente no mandaban. Era la magia del poder simbólico romano, controlarlo todo sin parecer que lo haces. Luego estaban los cónsules, dos tipos elegidos cada año para ser los jefes del Estado. Uno no podía hacer nada sin el otro, supuestamente para evitar abusos de poder. Pero ya te imaginas cómo acababa eso. Discusiones, bloqueos y puñaladas políticas constantes. Aún así, la idea era brillante. Se establecía una rotación de poder para que nadie se creyera eterno. Si los romanos te hubieran visto quejarte de las elecciones cada año, te habrían dicho: «Tranquilo, nosotros elegíamos a nuestros jefes cada año, y no se nos acabó el mundo». Bueno, más o menos. Aparte de los cónsules, existían otros cargos como los pretores, los cuestores y los ediles. Los pretores administraban justicia, los cuestores controlaban las finanzas y los ediles se encargaban de cosas tan mundanas como el mantenimiento de las calles, el suministro de granos y, atención, la organización de los espectáculos públicos. Sí, había políticos que literalmente se hacían campaña pagando gladiadores. Pim pam trucu trucu las hostias y a votar al edil generoso. Nada ha cambiado tanto, ¿eh? El pueblo también tenía su espacio de participación en las asambleas. Aquí los ciudadanos se reunían para votar leyes y elegir magistrados. Pero ojo, que las votaciones no eran exactamente igualitarias. Los votos valían más o menos según el dinero y la clase social. Así que, aunque hablaran de libertad y república, aquello seguía siendo un sistema hecho para los que tenían tierras o influencia. Los plebeyos se dieron cuenta rápido de que estaban en desventaja y montaron su propio movimiento político. La secesión de la plebe, una especie de huelga general en pleno siglo V a.C. Dejaron de trabajar, bloquearon el Estado entero y exigieron derechos. Resultado: los patricios, asustados, tuvieron que ceder. Así nacieron los tribunos de la plebe, cargos elegidos por el pueblo para defender sus intereses frente al Senado. Eran como los superhéroes legales de los pobres, con poder de veto sobre las decisiones más injustas. Y aquí viene lo realmente innovador. Los romanos inventaron la idea del equilibrio de poderes, lo que los abogados modernos llaman checks and balances. Ningún cargo tenía autoridad absoluta, y cada poder podía supervisar a otro. Si un magistrado abusaba, otro podía detenerlo. Si el Senado se pasaba, los tribunos podían vetarlo. Y si alguien intentaba proclamarse dictador, bueno, a veces también pasaba, porque esta gente era un poco adicta al drama. Pero en teoría, el sistema estaba diseñado para evitar exactamente eso. El problema es que los romanos eran humanos, y donde hay humanos hay ambición. Así que el sistema empezó a agrietarse con el tiempo. Las guerras constantes, las rivalidades políticas y la corrupción acabaron minando la República. Personajes como Julio César, Pompeyo o Craso usaron las reglas a su favor, acumulando más y más poder personal. César, en particular, fue el primer político en decir: «Esto de compartir mando no va conmigo». Y mira, acabó con puñaladas en el Senado, literalmente. Pim pam con cariño y adiós República. Aún así, la herencia política de Roma siguió viva. Cuando siglos más tarde se formularon las democracias modernas, los pensadores de la Ilustración miraron hacia los romanos en busca de inspiración. La idea de un poder legislativo, uno ejecutivo y otro judicial, viene directamente de la estructura republicana romana. Incluso el concepto de ciudadanía, con derechos y deberes, es romano. Así que cada vez que pagas impuestos, votas o discutes sobre política en un bar, estás participando de un legado que empezó hace más de 2000 años en el Foro Romano. Los romanos no solo sabían conquistar, sabían construir, y vaya si lo hacían bien. Eran literalmente los ingenieros del mundo antiguo, los pioneros del «hazlo tú mismo», pero en versión imperio. Donde ponían el ojo, ponían una ciudad, una vía, un puente o un acueducto. Y aquí viene lo loco. Muchas de sus construcciones siguen en pie, funcionando o inspirando nuestras infraestructuras modernas. O sea,
tu carretera al trabajo y tu ducha diaria tienen más de romanos de lo que imaginas. Empecemos por las carreteras. Las famosas calzadas romanas eran algo así como el Internet físico del imperio. Conectaban todo: soldados, mercancías, mensajes y cultura. Roma entendió que si quería controlar un territorio tan grande, necesitaba caminos sólidos y rectos, así que los construyeron con una precisión matemática, colocando capas de piedra, grava y arena con una pendiente mínima para que drenara el agua. Eran tan resistentes que algunas, como la Vía Apia o la Vía Augusta, siguen formando parte del trazado de nuestras autopistas actuales. Los ingenieros romanos decían que una buena vía debía durar más que los hombres que la usaban. Y vaya si lo consiguieron. La red de calzadas llegó a tener más de 80.000 kilómetros, uniendo las fronteras del imperio desde Escocia hasta Egipto. Cada cierto tramo había miliarios, piedras que marcaban la distancia a Roma, una especie de GPS de la antigüedad. Todo giraba alrededor de la capital, porque ya sabes el dicho: todos los caminos llevan a Roma. Y no era una metáfora. Literalmente lo hacían así para mantener el control. Lo más impresionante es que esos caminos fueron diseñados con herramientas sencillas, cuerdas, reglas y el ojo clínico de ingenieros que sin ordenadores ni drones lograban líneas rectas que hoy provocarían envidia en cualquier autopista moderna. Pero si las carreteras eran las arterias del imperio, los acueductos eran sus venas. Los romanos entendieron algo que muchas civilizaciones anteriores no habían dominado del todo. El acceso al agua es poder. Y no solo la usaban para beber, también para bañarse, cocinar, mover molinos, regar campos e incluso para fuentes públicas que hacían de chill zone en las plazas. Usaban complejos sistemas de sifones, canales subterráneos y arcos elevados para transportar el agua desde montañas y manantiales a kilómetros de distancia. El acueducto de Segovia o el Pont du Gard en Francia son verdaderos monumentos a la ingeniería humana, y lo hicieron sin cemento moderno ni grúas eléctricas. A pulso, piedra sobre piedra, con precisión casi quirúrgica. El secreto de su éxito estaba en el arco, esa forma curva mágica que distribuía el peso y permitía construir estructuras altísimas sin colapsar. Los romanos perfeccionaron el uso del arco hasta convertirlo en la base de casi toda su arquitectura. Desde los acueductos hasta los puentes o las basílicas, todo funcionaba gracias a esa curva divina. El arco era el Ferrari del diseño estructural romano, y combinándolo con el hormigón, otro invento suyo, podían levantar edificios inmensos que duraban siglos. Sí, has escuchado bien. También inventaron el hormigón. Su mezcla de cal, ceniza volcánica y piedras creó un material resistente al agua que sigue asombrando a los ingenieros modernos, pero no todo era grandiosidad y mármol. La ingeniería romana tenía también los pies bien plantados en lo práctico. En las ciudades, los romanos construyeron alcantarillados como la Cloaca Máxima, que evacuaban las aguas residuales hacia el Tíber. Esto no solo mantenía las calles limpias, también reducía enfermedades. Y si hoy tienes un sistema de saneamiento urbano que no te hace morir del olor, dale gracias a esos ingenieros que hace 2000 años pensaron en cómo no ahogarse en su propio éxito. Lo de que era pecado abrir cadáveres no les impidió entender que la higiene salvaba vidas. Pim pam trucu trucu, baño público y asunto arreglado. El agua llegaba a las termas, los lugares de ocio colectivo donde todo romano culto iba a relajarse. Imagina un spa gigante con piscinas de distintas temperaturas, gimnasios, bibliotecas y hasta salas de conversación. Las termas eran el centro de la vida social y demostraban el dominio total que Roma tenía sobre el agua. Controlar el flujo de agua era controlar la ciudad. En cierto modo, los romanos inventaron la gestión municipal. Hoy las ciudades todavía imitan su modelo de distribución de recursos públicos. Desde la red hidráulica hasta los parques o los baños, todo tiene su raíz en la ingeniería romana. Y ojo, que la ingeniería militar también fue brutal.
Los romanos construían campamentos y fortificaciones temporales con tanta precisión que parecían ciudades listas para quedarse siglos. Llegaban a un lugar, plantaban estacas, trazaban calles, torres y defensas en cuestión de horas. Tenían manuales de cómo organizarlo todo. Dónde iba cada tienda, cada cocina, cada punto de vigilancia. En menos tiempo del que tardas tú en montar un mueble sueco, ellos ya habían levantado una base militar. Esa eficiencia fue una de las claves del dominio romano, porque para ellos la ingeniería era una extensión de la guerra. Además, construyeron puentes como si fueran churros, algunos hechos en piedra, otros en madera y algunos incluso desmontables. El puente sobre el Rin que construyó Julio César fue tan legendario que los germanos literalmente huyeron antes de enfrentarlo. Era una mezcla de innovación y terror psicológico. Mira cómo te cruzo el río sin mojarte los pies. ¡Pum! Tecnología con actitud. Los romanos sabían que mostrar poder técnico era tan efectivo como ganar una batalla. Y si piensas que todo esto era pura ostentación, ¿qué va? Roma aplicaba la ingeniería al servicio del ciudadano. Sus estructuras estaban pensadas para durar y ser útiles. Los acueductos aseguraban el agua, las cloacas garantizaban limpieza, las calzadas conectaban comercios y ejércitos. Era un sistema de logística total donde nada se dejaba al azar. Si los ingenieros romanos transportaban agua a ciudades de cientos de miles de personas hace 20 siglos, no hay excusa para que hoy se rompa una tubería y nos quedemos sin servicio 3 días. Roma sería trending topic por eficiencia. Y si aún dudas del legado romano, solo mira tu entorno. Los puentes, los túneles, las presas, los sistemas de alcantarillado, las carreteras, los acueductos modernos, todos son descendientes directos del genio romano. Esa obsesión por medir, prever y construir con propósito es lo que convierte a Roma en algo más que una civilización antigua. Es la madre del urbanismo, la abuela de la ingeniería civil y la tía pesada de todos los arquitectos modernos. Los romanos no soñaban con dejar huella, lo planificaban. En definitiva, Roma no solo conquistó el mundo con espadas y legiones, sino con planos, niveles y reglas. Donde otros veían tierra y montañas, ellos veían estructuras esperando ser levantadas. Y sí, puede que los emperadores se creyeran dioses, pero los ingenieros fueron los verdaderos magos. Cada vez que enciendes el grifo, cruzas un puente o conduces por una autovía, estás recorriendo los mismos pasos que ellos marcaron hace siglos. Roma no solo sigue viva, sigue fluyendo. Vamos a hablar de algo que te acompaña todos los días sin que le prestes atención. El calendario. Sí, ese cuadradito de días, semanas y meses que te dice cuándo trabajar, cuándo descansar y cuándo fingir que harás ejercicio. Pues resulta que ese invento que organiza tu vida es más romano que los gladiadores. Lo usamos para planificar, cobrar, enamorarnos o simplemente contar los días hasta las vacaciones, y todo se lo debemos a un tipo muy concreto. Julio César. Sí, ese mismo que cruzó el Rubicón y acabó apuñalado en el Senado. Antes de morir, dejó un regalito que seguimos usando 2000 años después. Antes de Julio César, el calendario romano era un desastre de proporciones épicas. Tenía 10 meses, empezaba en marzo y acababa en diciembre. ¿Y los días que faltaban? Pues nada, que los sacerdotes ponían y quitaban según les convenía. Cada tanto añadían un mes extra para ajustar las estaciones, pero nadie se aclaraba. Era como cuando intentas cuadrar los puentes del trabajo y no hay manera. Los sacerdotes, que eran los encargados de regular las fechas, manipulaban el calendario para favorecer a unos u otros políticos. Vamos, un caos con toga. Así que César, harto de esa confusión, decidió hacer lo que mejor sabía: imponer orden. En el año 46 a.C., Julio César llamó a los mejores astrónomos de Egipto, esos tipos que sabían observar estrellas mejor que mirar relojes. Le dijeron que el año solar tenía 365 días, más un cuarto de día adicional. Es decir, cada año había que añadir un día extra.
esa fue la base del calendario juliano. Y para dejarlo bonito, añadió 2 meses nuevos, enero y febrero, que colocó al principio del año para marcar un nuevo comienzo. Enero, como ya sabes, en honor a Jano, el dios de las puertas y los principios. Febrero dedicado a los rituales de purificación. El resultado fue un calendario con 12 meses y un año bisiesto cada, algo tan preciso que siguió funcionando más de 1500 años. Pero César no se detuvo ahí. Dijo: «Mira, si hago un calendario nuevo, también voy a poner mi nombre en un mes». Así que julio, el mes de su nacimiento, reemplazó el antiguo quintilis. Y no quedó solo en eso. Su sucesor, Augusto, que no iba a ser menos, hizo lo mismo. Tomó el sextilis y lo rebautizó como agosto. Y claro, como a Augusto no le parecía bien que julio tuviera 31 días y su mes solo 30, añadió un día más. Así que si alguna vez te quejas de que agosto se te hace eterno, échale la culpa al ego de un emperador. El calendario juliano se extendió por todo el imperio y sobrevivió al colapso de Roma. Fue adoptado por reinos, iglesias y gobiernos durante siglos. Pero tenía un pequeño problemilla. Ese cuarto de día adicional no era exacto. El año solar dura realmente 365 días, 5 horas, 49 minutos y 12 segundos. Esa pequeña diferencia hizo que con el paso de los siglos el calendario se fuera adelantando. En la Edad Media, las estaciones ya no coincidían con las fechas marcadas. La primavera empezaba antes y las fiestas religiosas se desajustaban. El tiempo, literalmente, se les escapaba de las manos. Para solucionar el desastre, llegó el Papa Gregorio XIII en el siglo XVI. Mandó reformar el calendario quitando 10 días de golpe y ajustando las reglas de los años bisiestos. Así nació el calendario gregoriano, que es el que seguimos usando hoy. Básicamente, el Papa corrigió a César, pero mantuvo su estructura. Así que cada vez que consultas tu agenda o programas una reunión en línea, lo haces sobre el esqueleto que diseñó Julio César con un pequeño retoque papal. Roma y el Vaticano, mano a mano, organizando tu vida. Y si crees que lo del calendario solo sirve para marcar días laborables, detente un segundo. Nuestra forma de dividir el tiempo también es romana. La semana de 7 días, heredada parcialmente de Babilonia, fue adoptada y popularizada por Roma. Los nombres de los días que usamos en el español vienen de los dioses romanos y sus planetas. Lunes viene de Luna, martes de Marte, miércoles de Mercurio, jueves de Júpiter, viernes de Venus, sábado deriva del día del descanso sabático y domingo de Dies Dominicus, el día del Señor. Cada vez que dices que es martes o jueves, estás invocando el panteón romano sin darte cuenta. Tus días laborales son un desfile de dioses antiguos. Pero lo mejor de todo es que el calendario no solo ordenó el tiempo, también la mente humana. Los romanos entendieron que medir los días era una forma de controlar el mundo. Si puedes dividir el tiempo, puedes planificar el futuro. Y esa idea cambió la historia. El calendario se convirtió en una herramienta de poder. Las fiestas, los impuestos, las cosechas y los ejércitos se sincronizaban gracias a él. Hoy hacemos lo mismo con nuestras agendas electrónicas, reuniones, citas y recordatorios. Cambiamos el pergamino por el iPhone, pero la lógica es exactamente la misma. Julio César estaría encantado con Google Calendar. Otra cosa curiosa es cómo los meses reflejan la mentalidad romana. Marzo, dedicado a Marte, marcaba el inicio de las campañas militares. En mayo se honraba a Maia, diosa de la fertilidad. Octubre, derivado de octo, el octavo mes original, se mantuvo con su nombre aunque ya no ocupaba esa posición. Y diciembre, que significa décimo, conserva un eco de aquel viejo calendario de 10 meses. Roma nos enseñó que el nombre importa menos que la costumbre. Por eso seguimos diciendo diciembre sin pensar que ya no es el 10º mes. También heredamos algo más invisible pero igual de profundo: la obsesión por el tiempo como recurso. Los romanos tenían frases como tempus fugit,
El tiempo huye, que reflejaba su conciencia de la fugacidad de la vida. Lo veían todo como un ciclo de trabajo, descanso y gloria. Esa mentalidad influyó siglos después en la idea moderna de productividad. El calendario, con sus días repartidos entre deber y ocio, ya imponía una disciplina colectiva. Roma no solo organizó el espacio, también el ritmo de nuestras vidas, así que la próxima vez que cambies el calendario en la pared o programes tus próximas vacaciones, recuerda que estás participando en una tradición iniciada por un dictador romano con aspiraciones de astrónomo. Julio César no solo conquistó territorios, conquistó el tiempo. Del caos de los sacerdotes al orden de los meses, Roma puso la primera piedra de la civilización moderna. Y cada vez que te quejas de que febrero tiene menos días, escucha a Augusto riéndose desde el pasado. Porque si algo tenían claro los romanos era que el poder también se mide en días y en cómo los administras. Cuando piensas en Roma es imposible no imaginar columnas gigantes, arcos perfectos y cúpulas que parecen desafiar la gravedad. Sí, los romanos sabían construir con estilo y con propósito. Y lo mejor es que su sello sigue vivo. Desde tu ayuntamiento hasta el Capitolio de los Estados Unidos, todos esos edificios con columnas y techos de mármol son descendientes directos del genio arquitectónico romano. Roma no solo levantó monumentos, levantó la idea misma de cómo debe verse el poder y la grandeza. Antes de ellos, los griegos ya habían hecho maravillas, pero los romanos dijeron, «Aguántame el vino», y llevaron todo a otro nivel. No solo copiaron la estética griega, la mejoraron. Donde los griegos veían belleza, los romanos veían utilidad. Querían edificios prácticos, que funcionaran y duraran siglos, pero sin renunciar al espectáculo visual. Así que unieron lo artístico y lo ingenieril. Nada de templos solo para contemplar, no. Sus obras eran espacios vivos, mercados, teatros, termas, basílicas, foros, acueductos. Todo tenía una función y un mensaje. Roma está aquí, y no se va a mover. El secreto de su éxito estaba en sus materiales y su ingenio. El hormigón romano, esa mezcla milagrosa de cal, piedra, agua y ceniza volcánica, cambió la historia de la construcción. Gracias a él, podían levantar estructuras enormes, resistentes y moldeables. A diferencia de los bloques de piedra tallada, el hormigón permitía crear curvas, bóvedas y cúpulas sin miedo al derrumbe. Con él construyeron maravillas como el Panteón, cuya cúpula sigue siendo la más grande del mundo sin refuerzos metálicos. 2000 años y sigue en pie. Mientras tanto, hay edificios modernos que se caen con el primer temblor. Roma 1, modernidad 0. El arco fue otra de sus armas maestras. Esa simple forma curva distribuía el peso de manera tan eficiente que permitió levantar estructuras que antes eran imposibles. De los arcos surgieron las bóvedas y las cúpulas, que cambiaron para siempre el horizonte urbano. Si ves una catedral o un parlamento con cúpula gigante, ahí está Roma riéndose desde el pasado. Incluso los puentes y acueductos sobrevivieron gracias al arco. Era funcional, estético y además quedaba espectacular en piedra. Y claro, cuando descubres algo tan bonito y útil, lo repites por todo el imperio. Pero además de técnica, los romanos tenían una obsesión: la monumentalidad. Los edificios no solo servían para algo, también debían impresionar. El Coliseo, por ejemplo, no era un simple estadio. Era la máquina de entretenimiento más imponente de la antigüedad. Con capacidad para más de 50.000 personas, tenía un sistema de pasillos, elevadores y trampillas que haría llorar de emoción a cualquier ingeniero contemporáneo. Los espectadores entraban y salían en minutos gracias a una organización milimétrica. Y sí, allí también se decidía política. Todo romano importante tenía su palco, porque incluso el ocio era cuestión de jerarquía. Las basílicas también eran obras maestras de diseño. Originalmente eran edificios administrativos donde se juzgaba, se negociaba y se hablaba de negocios. Su forma rectangular con columnas interiores y una gran nave central sirvió de modelo para las iglesias cristianas siglos después. O sea,
Cuando entras a una catedral gótica o barroca, estás pisando la evolución directa de una idea romana. Y las termas, esos spas públicos gigantes, eran auténticos complejos sociales con piscinas, gimnasios y jardines. Solo faltaban las togas personalizadas y el wifi. Y si hablamos de planificación urbana, Roma fue la madre del urbanismo racional. Las ciudades romanas seguían un patrón cuadriculado, con dos calles principales que se cruzaban en el centro, el Cardo y el Decumanus. Ese diseño práctico facilitaba la circulación, el comercio y la defensa. Hoy las ciudades modernas todavía usan ese esquema. Cada cuadrícula de tu barrio es una versión moderna de un plano romano. Los romanos no solo construyeron edificios, construyeron sistemas de vida. Además, los espacios romanos estaban pensados para convivir. El foro era el corazón de la ciudad, un espacio abierto con templos, mercados y edificios administrativos donde se mezclaban todos los ciudadanos. Allí se hacían discursos, juicios, celebraciones y hasta chismes políticos. En cierto modo, el foro era el abuelito de las plazas públicas modernas. Roma entendió que la grandeza de una ciudad no está solo en sus muros, sino en su capacidad de reunir a su gente. La arquitectura romana también tenía un mensaje ideológico muy claro: poder y eternidad. Cada arco de triunfo, cada columna conmemorativa, cada templo dedicado a un dios o a un emperador era una declaración de supremacía. Construían pensando en la posteridad. Que nos recuerden 1000 años después parecía ser su lema. Y lo lograron. En Roma nada era improvisado. Todo estaba pensado para impresionar al ciudadano y al enemigo. Desde los mosaicos más pequeños hasta las avenidas colosales, la ciudad respiraba poder. Cuando el imperio se expandió, su estilo se convirtió en un lenguaje universal. Los arquitectos locales aprendieron a copiar las fórmulas romanas y adaptarlas a su entorno. Así, las ruinas romanas en España, Francia, Alemania o el norte de África fueron el punto de partida de todas las tradiciones arquitectónicas posteriores. Incluso en la Edad Media, cuando ya nadie hablaba latín, los constructores seguían usando modelos romanos. Roma había definido lo que era construir bien. Y no creas que eso se quedó en el pasado. La arquitectura neoclásica, esa que adorna palacios, parlamentos y universidades por todo el mundo, es una resurrección directa del estilo romano. Columnas corintias, frisos, cúpulas, frontones triangulares, todo eso viene de Roma. Los fundadores de Estados Unidos, por ejemplo, usaron el modelo del Panteón y del Foro para proyectar su capital. Querían parecer civilizados, sabios y poderosos. En resumen, querían parecer romanos. Y lo consiguieron. Hasta hoy, si un gobierno quiere proyectar autoridad, levanta un edificio con columnas. La influencia romana incluso llega a tu casa. Los baños, los sistemas de ventilación, los patios interiores y las fachadas con arcos son herederos de sus diseños. Roma estableció los principios básicos de la comodidad urbana. Aquello de tener agua corriente, luz natural y espacios comunes no es invención moderna. Es el resultado de siglos de innovación romana adaptada a nuestra vida cotidiana. Sin Roma, viviríamos en chozas o castillos húmedos. Con Roma tenemos arquitectura pensada para durar. En definitiva, Roma no solo construyó piedras, construyó una idea eterna, que la belleza y la funcionalidad pueden ir de la mano. Su arquitectura nos enseñó a soñar con grandeza y a vivir con orden. Cada vez que pasas frente a un edificio con columnas o una cúpula, no estás viendo solo un diseño bonito, estás viendo la sombra de Roma extendiéndose hasta hoy. Y créeme, si esos ingenieros pudieran ver cómo imitamos sus obras 2000 años después, brindarían con una copa de vino y dirían: «Te lo dije, la eternidad se construye ladrillo a ladrillo». Llegamos al final de este viaje, pero ¿qué final? Porque hablar de Roma es hablar de nosotros mismos. Roma no fue solo un lugar ni un tiempo, fue una forma de entender el mundo, un modo de construir, hablar, organizar y soñar que todavía seguimos imitando.
Puede que el Coliseo esté lleno de turistas y los emperadores sean hoy nombres en los libros, pero su sombra sigue cubriéndolo todo. Desde la ley hasta las redes sociales, Roma respira en cada rincón de la vida moderna. Y si miras bien, no murió. Simplemente cambió de forma y se adaptó a los nuevos tiempos, como todo imperio que se niega a desaparecer. Piensa en tu día normal. Cuando te levantas y miras el calendario, cuando te conectas al trabajo gracias a tu red de carreteras y energía, cuando hablas español, portugués, francés o italiano, estás usando herramientas creadas o inspiradas por Roma. Incluso cuando criticas a los políticos o sospechas del Senado, estás repitiendo una vieja tradición romana. Ellos inventaron los debates, los discursos populistas y hasta las promesas que nadie cumple. Vamos, que si un senador romano resucitara hoy y viera un parlamento moderno, se sentiría como en casa. Solo pediría cambiar la toga por un traje y decir, hacemos lo mismo pero con micrófonos. Roma también vive en la lengua, la educación y el conocimiento. La estructura lógica de nuestros idiomas, la forma en que redactamos leyes o pensamos filosóficamente, todo sigue su molde. Universidades, academias, tribunales, todo tiene ADN romano. Incluso Internet tiene un toque romano. Busca unir a la humanidad bajo un sistema común de comunicación y control. Dime si eso no suena a imperio digital. Roma, versión Wi-Fi. Las legiones ahora son usuarios conectados y los foros son redes sociales donde discutimos igual que los romanos, solo que con memes en lugar de discursos. Y no es exageración. El derecho romano sigue siendo la base de muchos sistemas judiciales actuales. Esa idea de que hay normas universales que deben respetarse independientemente del poder del gobernante fue revolucionaria en su tiempo. Hoy, los tribunales internacionales, los derechos humanos y la ciudadanía global repiten esa filosofía. Roma plantó la semilla de la civilización que cree en reglas, justicia y responsabilidad compartida. Incluso cuando fallamos en aplicarla, seguimos aspirando a esa utopía jurídica que ellos inventaron. La arquitectura moderna también sigue su manual. Los parlamentos, las cortes, los museos y los bancos copian sus columnas, sus arcos, sus proporciones. No es casualidad. Roma definió cómo debía verse la autoridad. Y lo más increíble es que incluso las democracias, que nacieron como reacción a los sistemas autoritarios, adoptaron su estética. Porque Roma enseñó que la belleza y el orden transmiten poder y, de alguna manera, estabilidad. El mármol romano sigue diciéndonos que el pasado todavía manda. Roma, además, no solo nos dejó edificios y leyes, nos dejó una manera de pensar. Su visión del tiempo, de la historia, de la gloria personal y colectiva, sigue formándonos. Los romanos creían en dejar huella, en que las acciones debían servir para la posteridad. Eso se traduce hoy en nuestra obsesión por la fama, la memoria y los logros. Desde los influencers hasta los científicos, todos buscamos esa pequeña inmortalidad que ellos definieron como virtus, una mezcla entre coraje, honor y reconocimiento. Somos romanos aspirando a que el tiempo no nos olvide. Y claro, no podemos hablar del legado sin mencionar su lado oscuro. Roma también nos enseñó sobre la ambición desmedida, la corrupción y el abuso del poder. Cada vez que un imperio moderno cae en la arrogancia, repite el guión romano. Cada vez que una sociedad se preocupa más por el lujo que por la justicia, se acerca a su ocaso. Roma es espejo y advertencia. Nos inspira y nos pone en alerta. Nos muestra que todo imperio, por grande que sea, acaba cayendo si olvida por qué empezó a construirse. Y quizás ese sea su mayor legado, recordarnos los límites del poder humano. Pero Roma no desapareció del todo. Se transformó. Una parte se convirtió en la Iglesia, otra en los reinos medievales, otra en los estados modernos. Su idioma se fragmentó y se multiplicó en nuevas lenguas. Su cultura viajó a América, a África, al norte de Europa. Roma se atomizó, pero sigue presente en cada rincón del planeta.
Lo que comenzó en una colina junto al Tíber, hoy está en los libros, las leyes y hasta en los memes de Internet. Roma conquistó la eternidad porque su poder no era solo militar, era cultural. Y eso no se destruye, se reinventa. Así que cuando mañana vayas al trabajo, uses tu agenda digital y tomes tu café mirando edificios con columnas, acuérdate de Roma. Cuando cantes en un idioma derivado del latín o uses una palabra científica en latín, recuerda que sigues siendo parte de su historia. Roma no fue solo una civilización, fue el molde del mundo. La República y el Imperio dieron paso a nuestras democracias, pero su espíritu sigue ahí, implicado en cada decisión, en cada construcción, en cada idea de orden y progreso. Roma no murió, solo cambió de túnica. Y hablando de cambios, si has llegado hasta aquí, ya eres parte de ese legado. Porque al conocer Roma, entiendes mejor el presente. Y ese es el verdadero poder del conocimiento histórico. Mirar atrás para no repetir los errores, pero sí conservar las genialidades. Así que no te vayas sin suscribirte a Mitos e Historia Crónicas Épicas, que aquí seguimos explorando cómo los grandes mundos del pasado siguen dictando nuestro futuro. Roma lo dijo todo y aún le seguimos el guión. Y quizá dentro de 1000 años alguien hable de nosotros como nosotros hablamos de ellos, con asombro, con ironía y con un poquito de envidia.